Ha habido un problema con la transmisión en vivo. Se ha cortado, como ustedes han podido notar. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a tratar de resumir todo lo más que puedo. Y vamos a hacer como recién vamos a empezar, ¿sí? El día de hoy quiero hablarles sobre la sabiduría de Dios. Dios es un Dios sabio y parte de esa sabiduría el Señor lo ha plasmado en la imagen y la semejanza con que el hombre ha sido creado. Empezamos recordando, un momento por favor. Empezamos recordando a este joven rey que ascendió al trono hace más de 3000 años atrás. Estoy hablando del rey Salomón, y cómo él le pidió a Dios que le dé un corazón sabio y entendido para gobernar un pueblo tan grande. Aproximadamente 4 millones de habitantes en ese entonces formaban el pueblo de Israel, y cómo Dios le concede la sabiduría, y no solamente eso, sino también le concede gloria y riquezas. Y Salomón, en base a la sabiduría que Dios le dio, escribió los proverbios. Los proverbios son 31 capítulos que uno puede utilizar y leer uno diario para poder guiarse y adquirir sabiduría en la vida. Bien, mira, tomamos el capítulo número 4 del libro de Proverbios para poder llevar a cabo la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud para con el Señor. Debe ser una actitud reverente, debe ser una actitud de búsqueda en cuanto a la sabiduría, debe ser una actitud de elección de la sabiduría, elegir la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría del hombre, la cual dice la Escritura que es animal y es diabólica. Y por último es practicar esa sabiduría, es guardar la sabiduría, vivir dentro de sabiduría. Bajo estas tres actitudes nosotros vamos a ir desarrollando el mensaje para el día de hoy. Hemos visto en primer lugar, pues en los primeros versículos del 1 al 9, cómo Salomón, él simplemente le dice a sus hijos: óyeme, hijo mío, y la enseñanza de un padre. Como él le dice: miren, ustedes deben honrar a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa. Honren a sus padres para que les vaya bien en la vida y sean de larga vida también en ella. Entonces es un excelente, es un maravilloso mandamiento para llevar por práctica. Salomón le recuerda a sus hijos, le dice: existe el camino de la sabiduría y existe el camino de los necios. El camino de la sabiduría pues es un camino, dice, en la cual no basta. Salomón le está diciendo acá en los versículos del 10 al 13, dice en el verso 11: por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Mire cómo acá está, Salomón le dice: yo no solamente te he instruido, te he enseñado, sino también te he dado el ejemplo. Encaminar es eso, guiar, dirigir. Salomón le dice a sus hijos. Vimos algunos ejemplos como la inconsistencia que existe entre un padre en cuanto a la enseñanza de su hijo. Él le dice, por ejemplo, apaga la tele y haz tu tarea, pero él no hace su tarea. Sé un niño ordenado, arregla tu cuarto. Cuando tú entras a su oficina o a su taller y no siquiera puedes caminar, también le dices, pues bueno, sé un niño puntual, llega temprano a la escuela cuando él no es capaz de llegar puntualmente a la casa de Dios. Y así podemos dar muchos ejemplos y ver cómo el padre muchas veces o la madre muchas veces termina en esta inconsistencia. Es fácil enseñar, pero no basta, hay que dar el ejemplo. El ejemplo ayuda, pero la enseñanza arrastra. Entonces debemos dar el ejemplo. El camino de los necios lo hemos visto. Dice, Salomón le recuerda a sus hijos: mira, ahí está el camino de los necios, no vayas por ese camino, déjalo, apártate de ese camino, no lo hagas. Salomón le recuerda en el verso 15, dice: déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, le dice Salomón. Y hemos visto cómo esta ilustración entre el hombre necio, el hombre inteligente y el hombre sabio en cuanto al aprendizaje a sus errores. En primero, el hombre necio. El hombre necio ve una piedra frente de él y sabe que si sigue, le aconsejan: si tú sigues por ese camino, te vas a tropezar con esa piedra, te vas a caer y te vas a hacer daño. Pero el hombre necio dice: bueno, déjame cometer mis propios errores, déjame vivir mi propia vida. Y va y se golpea y sufre. Primer episodio.
Y nuevamente el hombre, otra vez, ahí está la misma piedra, ya se recuperó y quiere volver a pasar y le dice, pero si ya sabes que si sigues por ese camino te vas a tropezar con la misma piedra y vas a volver a sufrir. Y el hombre necio dice que otra vez va y vuelve a sufrir, y vuelve a tropezarse. Y así lo puede hacer 2, 3, 4 veces. Es decir, el hombre necio no aprende de sus errores. Primer caso. Segundo caso, el hombre inteligente dice que él aprende de sus errores propios. Es decir, este hombre ve una piedra ahí y le aconseja, dice, no sigas por eso. Pero igual él va y se equivocó, tropezó. Pero ya para la segunda ocasión él dice, no, ya he caminado, ya conozco ese camino, ya conozco esa piedra, por lo tanto él ya no sigue ese camino, sino escoge otro camino. Es decir, el hombre inteligente aprende de sus propios errores. ¿Y qué con el hombre sabio? Dice que el hombre sabio aprende de los errores de los demás. El hombre sabio ve ahí la piedra, ve ese camino, ve esa piedra. Él no ha transitado por ese camino, no ha chocado con esa piedra, pero personas sabias y le dicen, hijo, no vayas por ese camino porque te vas a hacer daño. El hombre sabio hace caso a ese consejo y no va por ese camino y no tropieza con esa piedra, así nunca hayas transitado por ese camino. Es decir, el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, somos llamados a ser hombres y las mujeres también son llamadas a ser mujeres sabias. Ahora el autor, mira, nos demuestra el verdadero carácter del hombre necio. ¿Cuál es el verdadero carácter del hombre necio? En los versículos 16 y 17 nos dice, porque comen pan de maldad, dice 16 y 17, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Es decir, mira, el hombre necio no duerme sin antes haber hecho daño. Es decir, ahí está el hombre necio planificando, maquinando a quién engañar, a quién estafar, y ahí está, ni siquiera cuando es de noche está acostado en su cama, él sigue maquinando, sigue planificando, dice, ¿y mañana a quién voy a estafar? ¿Y mañana de quién me voy a aprovechar? Dice que no duermen hasta que hayan hecho daño a alguien. Mira, porque verso 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Ellos están constantemente buscando a quién hacer daño. Verso 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Su pan es maldad y su vino son de robos. Andan pensando, maquinando, igual que su padre el diablo, pues. Maquinando, planificando, ver a quién voy a engañar, de quién me voy a aprovechar, a quién voy a estafar, de dónde voy a sacar provecho. Dice que no duermen y su pan es maldad y su vino es engaño. Ese es el verdadero carácter del hombre necio. Recuérdalo siempre. Y Salomón ahora en los últimos versículos del 18 al 19 de esta segunda parte nos habla sobre la comparación de estos dos caminos. Mira el verso 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que esa es la senda de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día es perfecto. Es decir, cuando el sol, cuando el día recién va iniciándose, cómo comienza a aclarar y cómo al mediodía está totalmente perfecto. Es un día totalmente soleado. Es como la luz del sol. Va en aumento, dice. Así es, dice. El camino, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Así es la senda de los justos, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como cuando sale el sol por las mañanas y llega a su máximo esplendor al mediodía. Dice que así es el camino de las personas sabias. Así es. Tienen que ir adquiriendo constantemente sabiduría. Pero ¿qué con el camino de los impíos? Miren lo que dice en el verso 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El hombre que vive sin Dios es un hombre que vive en oscuridad.
Y la paradoja de todo esto es que ni siquiera es consciente de esa oscuridad. Permítame repetirlo. El hombre sin Dios vive en oscuridad. Y la paradoja de todo esto es que ni siquiera es consciente de que vive en esa oscuridad. Por eso él tropieza constantemente, anda caéndose constantemente, anda cometiendo errores constantemente, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel relacional. No sabe elegir sus amistades, no sabe elegir la persona con la cual entablar una relación. Anda tropezándose constantemente. ¿Por qué? Porque vive en oscuridad. Así dice, mira, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. El mundo no sabe que la raíz de todos sus males es su pecado. El mundo siempre anda buscando, ¿verdad?, respuestas en la ciencia, respuestas en los políticos, respuestas hasta en la ética. Solamente basta que el hombre aprenda a ser éticamente o moralmente correcto para que las cosas se solucionen en nuestra sociedad. Suelen razonar y suelen argumentar, pero la raíz del problema del hombre es su pecado. Es su pecado, no es lo ético, no es lo moral, y no vas a encontrar solución en la política y menos en la área científica, sino el pecado del hombre, la raíz de todos los problemas del hombre, de la humanidad, es su pecado. Por eso vino Jesucristo a morir, por el pecado de la humanidad. Vamos con la última parte ya. Mira, hemos visto cuál debe ser nuestra actitud. Debemos buscar la sabiduría. La Biblia dice que nosotros debemos anhelar la sabiduría, debemos buscarla, y vimos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Luego debemos elegir la sabiduría en medio de todas las teorías que podamos encontrar, en medio de todos los argumentos que podemos encontrar en este mundo, en medio de la sabiduría humana, la cual es animal y la cual también es diabólica. Debemos nosotros elegir la sabiduría divina por encima del resto de pensamientos. Y ahora vamos a ver cómo conservar esa sabiduría, es decir, cómo aplicarla a nuestra vida, cómo practicarla, que eso es muy, muy importante. Cómo nosotros podemos aplicar esa sabiduría que el Señor nos ha concedido. En los versos del 20 al 27, ya para ir finalizando, mire cómo empieza el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina hacia mí, inclina tu oído a mis razones. Hemos visto en el verso 1 cómo Salomón empieza y dice: oí, hijos, la enseñanza de un padre. En el verso 10 dice: oye, hijo mío, y está atento a mis palabras, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y acá en el verso 20 le vuelve a decir: hijo mío, está atento a mis palabras, e inclina tu oído a mis razones. Salomón 3 veces le llama la atención a que presten atención a sus hijos. Escúchame, hijo mío, presta atención, está atento a las palabras e inclina tu oído a mis razones. Y continúa Salomón, dice 21, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Guárdalas en medio de tu corazón. Y acá en el verso 23 dice: y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Esto es uno de los versículos más preciosos y más prácticos para la vida del hombre. Recuerden que los proverbios son cápsulas de sabiduría para guiar y para instruir al hombre en su día a día. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En otras palabras, tú quieres realmente ser un hombre sabio, tienes que hacer estas cosas. Guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guárdalo, porque de él mana la vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el salmista también dijo: Señor, sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti,
oh Jehová, roca mía. Mira, y en los versículos 24 y 25 habla sobre los labios. Mira, 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Es decir, cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. Seamos prontos para oír y tardos para hablar. Cuida tus palabras. Hay una costumbre en el pueblo judío, en el pueblo judío ortodoxo, en cuanto a cuidar nuestras palabras. Ellos tienen una práctica que se llama el ayuno de palabras. ¿En qué consiste este ayuno de palabras? Pues bien, ellos, igual que nosotros, los cristianos, solemos hacer ayunos, ya sea parciales o totales, durante 8 horas, 12 horas o 24 horas. Ellos también hacen ayunos, pero de palabras. Es decir, ellos se proponen que durante, por ejemplo, el día de mañana, el día lunes, dicen, desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, yo voy a tener un ayuno de palabras. ¿En qué consiste? En que simplemente durante todo ese día, hasta las 6 de la tarde, no van a pronunciar palabra alguna. Sería bueno que tú hicieras esa experiencia. Llegaras a casa y le dijeras a tu esposo, a tu esposa, o tú como hijo, puedes decir: muy bien, el día de hoy no voy a hablar ni una sola palabra durante 12 horas, para ver qué tan capaz eres. Cuidemos nuestras palabras. Cuidemos. Acá Salomón le dice a sus hijos: cuiden sus palabras. Y en el verso 25 miren lo que le dice: tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Es decir, ahora está hablando de que debemos cuidar lo que vemos. Ten mucho cuidado, cuida lo que ves, de lo que ingresa por tus ojos. Cuida lo que ves, ¿sí? Cuida lo que ves. Y en los versos 26 y 27 ya habla sobre nuestros pies, de cuidar nuestro camino. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es decir, mira, cuida tu camino. Examina el camino por el cual estás andando. Y no te apartes, si estás en el camino de la sabiduría, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, mantente en el camino de la sabiduría, y eso implica que apartes tu pie del mal. Termina Salomón diciendo. Bien, acabamos de ver esta enseñanza en cuanto a la sabiduría de Dios, cómo Dios nos ha plasmado parte de su sabiduría en nosotros al crearnos a su imagen y a su semejanza en nuestros primeros padres. Pero cuando vino la caída, simplemente a causa del pecado, esa sabiduría que Dios ha plasmado en el hombre ha sido distorsionado por el pecado. Porque usted, si es consciente y puede ver en la vida práctica, pues muchas personas están tan lejos de ser hombres y mujeres sabias, muy lejos. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Pues el temor a Jehová. Mira, quiero terminar con lo siguiente en cuanto a la sabiduría de Dios y la buena obra en que empieza en los hombres. Cuando un hombre entrega su vida a Jesucristo, dice la Escritura que Dios empieza la buena obra. Y quiero que meditemos un momentito, y con esto termino, en cuanto a la sabiduría que Dios utiliza para ir perfeccionando su obra en nosotros, sus hijos. Esto lo puedes encontrar en el libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, en cuanto a la sección número 9, que habla sobre calculando el costo. Y hace la siguiente parábola. Mira, él dice: tú como cristiano, imagínate cuando recién entregas tu vida a Jesucristo. Imagínate como una casa viva. Entregas tu vida a Cristo y el Señor viene a tu casa y comienza a reconstruirla. Bien, en los primeros días el Señor quizás comienza a arreglar una gotera, alguna cañería rota, comienza a pintar una pared, quizás comienza a arreglar el tejado, y comienza a hacer el Señor arreglos en tu casa. Y tú, está bien para ti porque tú sabías que necesitabas esos arreglos y no te sorprendes. Normal, dice, necesitaba estos arreglos. Eso es en los primeros días. Pero después, un tiempo más adelante, el Señor comienza a derribar tus paredes, comienza a demoler tu casa,
Y tú le dices, Señor, ¿qué estás haciendo? Me duele terriblemente cuando el Señor comienza a derribar las paredes de nuestra casa. ¿Qué estás haciendo, Señor? Yo esperaba sí que hicieras algunos cambios en mi vida, en mi casa, pero no esperaba que lo derribaras. Esperaba una casa modesta en la cual viva, pero tú estás derribando todo. Y el Señor en su sabiduría, en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios, el Señor no tiene planeado hacer una pequeña casa, sino tiene planeado hacer un palacio. ¿Por qué? Porque Él piensa y venir a vivir en esa casa. Dios es sabio en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos adquirir esta sabiduría? Lo vimos hace un momento. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y su enseñanza, pero no así el hombre que anda en búsqueda de la sabiduría. Si tú aún no conoces a la sabiduría personificada, que es nuestro Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, también por los contratiempos que nos faltan. Pero tú nos has dado sabiduría, Señor, para poder seguir adelante. Gracias por la sabiduría que le diste a Salomón, Señor, hace más de 3000 años atrás. Y como Él nos instruye a que debemos ser hombres sabios, que debemos buscar tu sabiduría, que debemos crecer en ella y debemos permanecer también en ella. Señor, bendice a todas las personas que han escuchado este mensaje y dales un corazón sabio y entendido para que puedan, Señor, guiar sus vidas, para que puedan ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos abuelos, Señor, buenos nietos. Dales un corazón sabio y entendido para que puedan ser también buenos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aquel que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual no hace acepción de personas y da a todos abundantemente y sin reproche. Haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres sabios que puedan servirte, que puedan servir a tu iglesia y también puedan servir, Señor, a la sociedad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.